Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 3 minutos, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Ahorita vamos a hacer un resumen, estamos procesando además la enorme cantidad de información que brindó hoy Casa Presidencial respecto a las restricciones vehiculares que empezarán a aplicar el viernes próximo por tema de COVID-19. El COVID-19 justamente ha paralizado al planeta entero y esto incluye además las aerolíneas, que uno podría decir, bueno, es que las aerolíneas tienen aviones y por lo tanto deben de tener un montón de plata. Seguramente tienen plata, pero son protagonistas sustanciales del desarrollo mundial. Pero además, la semana pasada que estuvo con nosotros la ministra de Turismo decía, vea Randall, realmente tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el tema de las aerolíneas porque el día siguiente a que termine esta crisis necesitamos las aerolíneas operando. Y realmente la mayoría de nosotros, si tenemos la suerte alguna vez de viajar, la única experiencia que tenemos con las aerolíneas es justamente esa que es viajar. Pero poco conocemos el ecosistema en el que se mueven estas aerolíneas para poder operar tranquilamente. Y es por eso que yo invité hoy a el presidente y fundador de Volaris, una línea aérea muy importante, de hecho es de bandera nacional porque tiene una subsidiaria aquí en Costa Rica y él le ha brindado hasta el momento solo 2 entrevistas después de esta situación, una con CNN y la otra en Matices. Así es que yo invité a don Enrique, que estará en unos minutitos desde Ciudad de México con nosotros para hablar de este tema. Esa será la primera parte de Matices. La segunda parte de Matices de hoy nos acompañará don Daniel Zúchar para hablar respecto a la economía mundial, que tiene que ver no solo con una economía en recesión, sino también con la caída de las bolsas mundiales, por un lado, el recorte de las tasas de interés por otro, y entonces hablaremos con Daniel Zúchar conforme avance justamente el programa. Así es que el programa de hoy estará prácticamente entonces dividido en 2. En primera instancia estará con nosotros don Enrique Beltranena, les decía, presidente y fundador de Volaris, y posteriormente estará con nosotros Daniel Zúchar. Respecto a las medidas, todo el mundo nos está preguntando las medidas de restricción vehicular que se han implementado. Más adelante, por supuesto, en el programa haremos un resumen mucho más procesado de las medidas que incluso tuvo en algún momento que corregir y aclarar el presidente de la República, porque es una restricción muy amplia, inédita además, a partir del viernes próximo y con ocasión, por supuesto, de la Semana Santa, pero realmente es muy, muy, muy complicado por lo menos de absorber esa enorme cantidad de información y particularmente de procesarla en cuestión de minutos, y la conferencia de prensa hace 7 minutos se acabó, así es que más adelante se lo daremos para ustedes. Ha habido, eso sí, un incremento diario en el número de contagiados por COVID en Costa Rica, llegamos a 375, tenemos un incremento de 26 comparado ayer. Y dichosamente, eso sí, dichosamente no, por supuesto, es muy doloroso para las familias, pero el índice de mortalidad en nuestro país es muy bajo, apenas hay 2 personas fallecidas, ambas de 87 años. Les decía que quiero saludar a don Enrique Beltranena, es el presidente y fundador de Volaris, una aerolínea de capital mexicana, pero de bandera nacional, porque tiene subsidiaria aquí en Costa Rica, para que nos ayude a entender, don Enrique, la situación de las aerolíneas a nivel mundial, el ecosistema, primero sobre cómo funcionaban, la crisis
y qué están planteando para el día después. Don Enrique, son las 2:06 aquí en San José, son las 3:06 en Santa Fe, en México. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Enrique? Randall, muchísimas gracias por tenerme en tu programa, muchas gracias por entrar por esta radio que tanto apreciamos y le tenemos un cariño enorme. Ya te he estado en varias entrevistas en Costa Rica, pero pues una de ellas ha sido con Amelia y hemos hecho una amistad importante con este medio y me da un gran gusto estar con tu audiencia esta tarde. Muchas gracias, don Enrique. De hecho, decía antes de lograr hacer el contacto que la mayoría de nosotros, la única relación, los que tenemos la dicha de haber volado, la única relación que tenemos con las aerolíneas es llegar al aeropuerto, subirnos en un avión, quedar maravillados de la tecnología y bajarnos en el destino. Pero yo realmente quiero entender cómo funciona una aerolínea para después entender cuál es el impacto de la crisis. Entonces, voy con las preguntas y discúlpeme que le parezcan tan básicas, don Enrique, pero por ejemplo, ¿los aviones de quién son? ¿Son de ustedes? ¿Los alquilan? ¿Dónde los guardan? ¿Cómo hacen para tener tantos destinos al mismo tiempo? ¿Cómo funcionan? Pues básicamente, en nuestro caso, las aerolíneas de bajo costo no tenemos aerolíneas, no tenemos aviones en sistemas de propiedad, sino que hacemos un arrendamiento de esos aviones. Entonces, pues en el caso de Volaris tenemos 84 aviones que están arrendados, que operan en el sistema completo, en el network, en la red de rutas completo. Es una red de rutas que pues tiene más de prácticamente 170 rutas que se vuelan diariamente. Operamos básicamente con un número de 400 a 430 despegues diarios. Manejamos 65,000 clientes diarios y esto creo que es un número importante porque vamos a recordar más al rato ese número y operamos dentro de un circuito, dentro de unas redes de rutas que alimentan los aeropuertos o desde y hacia los aeropuertos. Ok, entonces, déjeme entenderle la primera parte. Los aviones no son de ustedes, sino que ustedes pagan un arrendamiento mensual por cada avión. Es correcto, existe básicamente un costo fijo, que es el arrendamiento de la aeronave. Entonces, en momentos como este, cuando esas aeronaves se paran y se detiene el sistema, básicamente la aerolínea sigue pagando las rentas que tiene que pagar por esos aviones. Esos aviones no vuelan solos, hay todo un sistema de personas que está detrás de ellos y hay todo un sistema de computación, etcétera, que está sosteniendo todo ese proceso. Entonces, conforme se va deteniendo o conforme se va disminuyendo, pues tú todavía mantienes el costo de operar ese esquema sin ingresos prácticamente, pues porque la gente deja de volar. Don Enrique, discúlpeme la pregunta, si me la puede contestar, perfecto, si es secreto industrial también me lo dice, pero ¿cuánto cuesta alquilar un avión? Digo, a ver si me sale más barato que la mensualidad del carro y podría estarlo pensando, don Enrique. No, definitivamente no te sale más barato que eso, pero estás hablando de montos que oscilan dependiendo de cada aerolínea, pues más o menos entre $360,000 a $450,000 mensuales, un avión de pasillo angosto de más o menos 180 pasajeros para transportar 180 pasajeros. Ok, y si ustedes lo dejan parqueado literalmente el avión en tierra, más allá del costo que podría generar el alquiler de este avión, que tienen que seguirlo pagando, ¿no les genera ningún costo tenerlo en tierra, parqueado, por ejemplo, aquí en el aeropuerto Juan Santamaría, don Enrique? No, pues mira, pues se pagan estacionamientos, hay que pagar el costo de los estacionamientos, pero adicionalmente son aparatos que les tienes que dar un mantenimiento constante, ¿no? Existen diferentes tipos de sistemas de mantenimiento. Hay mantenimientos que son prolongados, requieren cierto tipo de mantenimientos que son menos prolongados, como en este caso. Es decir, en este caso se está hablando de volver a volar en 30, 45 días,
pues no haces un parqueo de largo plazo con mantenimientos extendidos, sino que haces básicamente mantenimientos de línea en forma frecuente. Yo me animé a averiguar la información de cuánto se pagaba de parqueo aquí en Costa Rica, $40,000 al mes, nada más por cada aeronave. Es una enorme cantidad. ¿Qué estoy intentando hacer? Estoy intentando sumar los costos fijos que tienen las aerolíneas pese a que ninguno de sus aviones despegue. Pero Volaris es una situación particular. Entre 350 y 430 despegues diarios, 170 rutas. Tengo el dato de que vuelan más o menos a 185 ciudades diferentes, don Enrique, a menos de que usted me corrija alguno de los datos. Esos son los datos correcto, Randall. Ok, entonces yo tengo una empresa, bueno, usted tiene una empresa, me estoy poniendo yo de ejemplo. Yo tengo una empresa que vuela a tantas ciudades, que vende millones de boletos, que los vende adelantado, es decir, yo puedo haberlo comprado a 1 mes, 2 meses, 3 meses, que ha logrado tirar hacia abajo el precio de los tiquetes de su irrupción al mercado, que además es una empresa de capital público porque tiene acciones en bolsa, eso lo restringe muchísimo. Ok, yo vengo y de un momento a otro estoy expuesto a 185 jurisdicciones diferentes que una te dice, aquí hay COVID, usted mañana no vuela, aquí hay COVID, usted mañana no vuela, no, yo todavía sí vuelo, la otra semana no vuela. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo no se volvieron locos, don Enrique? Bueno, pues eso es parte de la problemática, Randall. Es decir, quiero que entiendas, es decir, básicamente, si tú manejas 65,000 pasajeros diarios o 65,000 clientes, multiplica eso por 90 días, estás hablando más de 5,900,000 pasajeros en 90 días que estaban reservados. Y esos pasajeros en esos 90 días no van a volar o van a querer postergar su vuelo. Entonces, inmediatamente lo que tienes es un impacto, porque toda esa ola de personas están tratando de cambiar sus fechas de viaje o de mover su viaje hacia adelante, tratando de establecer una fecha posterior o a futuro para volar, tratando de entender si tienen penalidades por tarifas, tratando de entender, en fin, la problemática es enorme. Pero no dejes la problemática ahí. En paralelo, esas 185 ciudades o 180 y pico sitios donde volamos van teniendo una relación progresiva de cancelaciones o de cierres, y cada una tiene de hoy para mañana, así como ustedes lo mencionaban hace un rato, con enorme información que soltó Casa Presidencial para la circulación del día de hoy. Ponte a pensar que para nosotros esa limitación de circulación, si no considera los call centers que tenemos en cada una de las ciudades para poder administrar esas reservaciones, pues entonces resultamos limitados en la capacidad de poder responder. Adicionalmente a la problemática, pues hay una escalada grande, porque cada persona tiene su problema, cada persona tiene su necesidad y requiere una atención. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos tratado de mecanizar lo más que podemos a través de la red, a través de la aplicación de los celulares. Podemos hacer cambios, podemos hacer movimientos en las reservaciones en forma electrónica, pero desgraciadamente pues no todas las personas tienen la capacidad de hacer eso en forma personal, y entonces hay muchas personas que requieren atención. En esto, Randall, derivado, te voy a dar un ejemplo. El call center más importante que tenía Volaris estaba situado en San Salvador. El ejército cerró el call center y pasamos 48 horas montando un nuevo call center en Ciudad Obregón, en México, para poder dar el servicio. Eso todavía nos metió una complejidad adicional. Yo me disculpo si es que hemos lastimado los intereses de algún cliente, y les pido por favor paciencia. Es como todo lo que está sucediendo, está cambiando, es un mundo cambiante, cada hora nos cambia la situación, cada país, cada región,
Y entonces es importante tener paciencia, pero lo más importante que quiero que entiendan es que nosotros tenemos un deber importante con los costarricenses de ayudarles en sus reservaciones, de ayudarles en sus viajes, y vamos a hacer lo imposible para apoyar a Costa Rica y a cada costarricense para que puedan seguir adelante volando en un futuro como aerolínea bandera que somos de Costa Rica. De hecho, y son la única aerolínea bandera costarricense en este momento. Y si usted me está escuchando y me está observando, dicen, ¿cómo? ¿Bandera costarricense? Sí, porque resulta que Volaris es capital mexicano, pero tiene una subsidiaria aquí en Costa Rica, así es que vuela bajo bandera nacional. Don Enrique, yo le agradezco mucho porque Marcela Soto es una de las cientos de oyentes que tenemos esta tarde y me acaba de escribir. Randall, teníamos un vuelo en Volaris este sábado. En la página solo puedo hacer cambio de fecha y no es lo que necesito. Llamo al call center y no me contestan. Ya ahora Marcela entiende, gracias a usted, don Enrique, porque era que no contestaban en el call center. Ok, ¿para cuándo, hablando de los cientos de clientes costarricenses, podrían tener ya no necesariamente una respuesta tecnológica, sino una respuesta humana de que puedan llamar a algún lado y les atiendan, don Enrique? Mira, de entrada yo te diría a estas personas, les pido por favor que nos escriban en la página de internet, en volaris.com. En la página de internet de Volaris, en los diferentes medios digitales, nos estamos tardando entre 8 y 12 horas para resolverle sus asuntos a las personas. ¿Qué necesitamos? Que nos escriban, que nos digan, oye, tengo necesidad de cambiar esta reservación, y nos den un punto de contacto para poder regresar y contactarlos. El tiempo que nos está tomando hoy, el día de hoy, es de aproximadamente 12 horas, y estamos en un pico alto porque la gente hoy comenzó a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mis vuelos de Semana Santa, no? Entonces, un poco tarde, pero sin embargo, pues vamos a hacer lo imposible por servirles. Si entras a la página de internet, en la página de internet, ahí vamos a tratar de llamarle y contactarle de vuelta en las siguientes 12 horas, y lo estamos haciendo en Twitter, lo estamos haciendo en Facebook, lo estamos haciendo en Instagram, incluso mediante las redes sociales, para tratar de recontactar a las personas y apoyarles en esos cambios. Enrique, regresemos al negocio. Ok, se les dice, señores, no pueden volar. Y no pueden volar porque nadie puede entrar prácticamente a ningún país ni a ningún estado de los que vuelan en Estados Unidos. Y entonces ustedes tienen que pagar por 82, creo que son 82 aeronaves que tienen hoy. Tienen que pagar alquileres, que me contabas no es barato, van entre 360,000, 400,000 dólares al mes. Tienen que pagar el espacio que se paga aquí en el Juan Santamaría para tener el avión en suelo. Tienen 5,000 empleos directos. ¿Cuánto están listos para sobrevivir en medio de una crisis donde simple y llanamente no pueden operar, Enrique? Mira, no es fácil, depende muchísimo de nuestra capacidad. Primero, pues del nivel financiero que tienes en el momento que la crisis arranca. Y Volaris, pues gracias a Dios, traía una reserva matemática importante y un respaldo importante financieramente hablando, que es una de las cosas que siempre hemos discutido con el gobierno de Costa Rica. Es decir, la maravilla de tener una operación de Volaris allá, pues que tiene un respaldo financiero importante detrás. Segundo, pues evidentemente estamos trabajando como lo hace cualquier empresa, tratando de postergar nuestros pagos en una forma acordada con nuestros proveedores. Y es un trabajo importante que se hace. Al día de ayer, Volaris pues llevaba un trabajo importante con nuestros arrendadores de postergación de pagos y de estirar los términos de crédito que tenemos con cada uno de ellos. Con los embajadores hemos hecho unos acuerdos especiales. Randall, en Costa Rica, nuestros embajadores, gracias a Dios, pues lo que hicimos fue primero darles vacaciones con paga. Estamos aprovechando para dar entrenamientos que son necesarios en términos de regulatorios para los siguientes 6-8 meses, y pues hemos podido sostener nuestra fuerza de trabajo allá. En México hemos armado varios esquemas. Evidentemente todos los ejecutivos de la empresa hemos tomado recortes
en nuestros ingresos que van desde un 8-9% hasta un 40-43% de reducciones en los ingresos. Yo en lo personal he tenido una reducción aproximadamente de 35%. El Consejo de Administración toma reducciones, en fin. Y adicionalmente hemos lanzado un programa que es como un quédate en casa, no trabajes, pero se le ha ofrecido la oportunidad a los embajadores de quedarse en casa con un seguro o con un monto determinado para que puedan tener cómo subsistir, pagar sus hipotecas, pagar sus rentas o lo básico con lo que tienen que subsistir. Entonces hay todo un trabajo financiero construido alrededor de esto que es sumamente importante y que está manteniendo a la aerolínea a flote en el periodo que esta crisis dure. Enrique, sabes que aquí en Costa Rica el turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto. Realmente es nuestra gallina de los huevos de oro y particularmente es un turismo internacional. La semana pasada tuve conmigo aquí en el programa a la ministra de Turismo, María Amalia Arrevelo, y la ministra me decía: Randall, hay que tener muchísimo cuidado con las aerolíneas, muchísimo cuidado, porque el día siguiente a esta crisis tenemos que pedirle a las aerolíneas que nos traigan turistas. Y si no están operando, no van a poder traer turistas. Pero tienen costos como el del aeropuerto, por ejemplo. Y te iba a preguntar si todos los gobiernos, porque este costo aquí sigue funcionando en Costa Rica, si los otros gobiernos, México, Estados Unidos, Guatemala, donde también vuelan, y El Salvador, les han dado, no solo a Volaris, sino a las demás aerolíneas, alguna facilidad de, vea, dejen tierra el avión, yo no le cobro el parqueadero o el parqueo, como si me obligara a mí el gobierno a dejar mi carro en mi garaje y yo tuviera que pagar por ese garaje. ¿Han recibido alguna facilidad para sostenerse y que el día siguiente de esta situación puedan despegar con más fuerza? Mira, a ver, yo creo que hay 2 o 3 puntos que te contestaría a tu pregunta. La primera es, se planteó un paquete de ayudas económicas que lo hemos planteado no solo en forma de Volaris, sino a través de IATA, que es la Organización Mundial de Aviación y Transporte Aéreo. Ese paquete se le ha solicitado y se está tramitando. Entiendo que hay una iniciativa que se está llevando al CETAC y no creo que es esta tarde. Entonces, podríamos tener algunos beneficios derivados de eso. Esa es la respuesta concreta hacia el paquete de ayudas. Yo creo que adicionalmente, Randall, quiero hacerte la analogía. El día que Costa Rica abra y que decida permitir el tráfico aéreo internacional hacia Costa Rica, va a ser casi como, la analogía sería como una parrilla de coches que están a punto de salir y de lanzar una carrera en un autódromo. ¿Qué es fundamental? Primero, estar en la parrilla para nosotros como Volaris. Segundo, es fundamental que Costa Rica tenga un nivel de competitividad. Y aquí había una tarea pendiente de Costa Rica antes de que arrancara la crisis. Costa Rica traía un proyecto de incremento de tarifas de aeropuertos en una forma sustancial derivado del vencimiento de la concesión que tienen con Aeris, cosa que todavía no se ha resuelto. Está frenado el aumento, pero todavía no está resuelto. Costa Rica trae un precio de combustible, del servicio de combustible de avión, es sustancialmente más caro que en toda la región y sustancialmente más caro que en el Golfo, en Estados Unidos. Traíamos un proyecto de legislaciones y de cosas que se tenían que resolver con Recope y con la Secretaría de Presidencia. Hubo un cambio en Secretaría de Presidencia. Entiendo que las cosas van caminando, pero ojo, señores, hay un tema ahí. El tercer tema que es importante es que Costa Rica estaba fuera de categoría en el momento en que la crisis llegó ante Estados Unidos. Y esto es fundamental, es decir, Costa Rica, en el momento en que arranque la carrera, su prioridad más importante en términos de resolver cosas ante los diferentes ministerios es resolver el tema de categoría. Y así subsiguientemente. Entonces, creo que hay un primer tema que es el paquete de ayudas, que es importante que se resuelva y entendemos que va encaminado hacia Recope. Hay un segundo tema que es un tema de competitividad que no estaba subsanado antes. Y tercero es
sentarse con las aerolíneas a trabajar, a ver cómo vamos a incentivar los tráficos y cómo vamos a desarrollar los tráficos. Quiero decirte que en todas y cada una de las cosas estamos trabajando con los ministros, con Rodolfo Méndez, con doña María Amalia, estamos trabajando con Secretaría de Presidencia, estamos trabajando con Recope, seguimos muy activos en nuestra actividad para tratar de lograr poner estos coches en competitividad para el momento que arranque la carrera. Ojalá sea así, porque además me parece que ustedes lo tienen muy claro, pero esos problemas de costos, problemas operativos y problemas de competitividad son recurrentes y tenemos que resolverlos a tiempo, porque la idea no es que el día 25 se acabe la crisis y que las aerolíneas empiecen a volar un mes después, sino ojalá al día siguiente, para lograr subsanar la crisis del sector turístico, que es la más profunda, pero además el aporte al PIB. Enrique, te iba a despedir, pero antes de despedirte te iba a leer un mensaje que nos manda Rodrigo Troyo a través del Facebook y dice: un gran saludo a don Enrique, gran ex colega mío, dice don Rodrigo Troyo. Y pregunta a don Rodrigo que normalmente, conociendo el flujo de caja de una aerolínea, tienen para aguantar un mes, 2 meses o incluso hasta 3, pero que si las aerolíneas se han planteado la posibilidad de que esta crisis dure más, Enrique, de 3 meses. Mira, la crisis va a durar más de 3 meses. Es decir, tenemos que entender, Randall, que este encerramiento que estamos viviendo tiene un objetivo, yo diría, principal, que es aplanar la curva de crecimiento de casos para que los casos después sucedan en una forma más normalizada en la curva y nuestros sistemas de salud puedan soportar el atender este tema. Es decir, no va a ser un tema de un mes, Randall. Quiero ser bien claro. Quiero ser bien claro que tampoco las aerolíneas vamos a comenzar a volar el primer día que arranquemos, porque hay que entender que las aerolíneas dependemos de que el consumidor haga una reservación y que esas reservaciones estén debidamente concebidas para comenzar a tener un volumen determinado para comenzar a volar. Yo creo que es importante tener ese entendimiento desde ya. Y tercero, yo le diría a Rodrigo, que le mando un gran abrazo y que le tengo un aprecio enorme desde que estaba con nosotros en American Airlines y en la Cámara, importantísimo entender que esos flujos sí es difícil sostenerlos hasta 90 días y que por lo tanto es determinante las medidas de control de costos fijos y la postergación de los pagos y los paquetes de ayuda que podamos tener para ser competitivos en el arranque. Sos tremendamente popular en Costa Rica, dice Jimmy Román, que te manda un abrazo, que te está escuchando y que aquí también te espera. Pues muchas gracias, de veras, mira, tengo un cariño muy especial por Costa Rica, por mucha gente en Costa Rica. Mi familia tiene un origen por parte de mi madre en Costa Rica y pues somos costarricenses desde esa línea. Creo que es importante que mantengamos el esfuerzo. Me parece increíble la forma en que el gobierno está atacando el tema. Estamos totalmente listos para soportar a Costa Rica, Randall. Yo te quiero decir que Volaris es una empresa que va a estar con Costa Rica después de la crisis, que vamos a apostarle a Costa Rica, vamos a trabajar juntos con esos equipos de trabajo que nos ha asignado el gobierno, pero sí es importante movernos rápido, es importante tener los paquetes de ayuda y es importante estar sumamente competitivos en el momento que la carrera arranque, porque para una aerolínea vas a tener 185 rutas que arrancar y te vas a sentar enfrente a un mapa y vas a decir, esta me conviene porque tiene los mejores costos, esta me conviene porque tiene los mayores volúmenes, esta me conviene porque el ramp-up de crecimiento de las reservaciones es más. Entonces es clave que Costa Rica esté lista para ese arranque y María Amalia lo tiene absolutamente claro. Enrique, te agradezco mucho. Son las 2:30 aquí en San José, son las 3:30 en Ciudad de México. Aquí llueve un poco, no sé cómo está el clima allá en Ciudad de México, pero te agradezco mucho tu compañía. Tenemos un clima estable el día de hoy, caliente, gracias a Dios. México ha estado entrando prácticamente a unas temperaturas mucho más calientes que esperamos que nos ayuden en este proceso.
La ciudad, te puedo decir, estoy viéndola desde aquí, está prácticamente paralizada. Aquí la gente ha hecho el autoencierro en una forma responsable, muy derivado de acciones de la iniciativa privada, tratando de soportar a partir de ayer que ya se declaró el régimen de emergencia en una forma importante el aislamiento. Insistimos, eso es lo mejor en este momento, apoyar las medidas, seguir las instrucciones del gobierno y seguir apoyando al gobierno, especialmente en las causas humanitarias. Hemos hecho unos vuelos para rescatar pasajeros, estamos preparando un paquete importante con Cruz Roja, etcétera. Seguir volando para poder ayudar en forma humanitaria es fundamental hacia adelante también, porque nosotros somos Costa Rica y somos parte de esa comunidad que nos privilegia con sus reservaciones y con volar con Volaris en una forma permanente. Enrique, muchas gracias. Todavía no le llegas a los pilotos cuando dan el estado del tiempo que uno va despegando, que lo hacen de una manera completísima y que a mí me hace mucha gracia, pero te agradezco mucho estos minutos, te agradezco mucho además el aporte. Estos son datos que poco se conocen, pero Volaris, por ejemplo, sacó a los costarricenses que estaban aislados en Guatemala, y ha colaborado justamente con la Cruz Roja también. Enrique, muchas gracias, un abrazo hasta México. Un enorme abrazo, Randall, y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Gracias, Enrique. Era Enrique Beltranena, que es fundador, es fundador y presidente de Volaris, una empresa de aerolíneas que es de capital mexicano, pero es de bandera costarricense. Y además es una empresa de capital público porque cotiza en bolsa. ¿Y qué significa cotizar en bolsa? Tiene dos características. Una es que sus estados de cuenta son públicos, porque los podemos ver todos por si queremos comprar acciones. Y segundo, que además tienen un montón de restricciones sobre la ley anticorrupción estadounidense. Son las 2:33. Permítanme ir a la pausa comercial. ¿Verdad que se siente un poco raro cuando alguien que viene de afuera nos cuenta los problemas nuestros, ¿verdad? Y nos dice, ojo, es que el combustible de ustedes, porque, perdón que retome la idea, pero don Enrique dice, nosotros vamos a tener que escoger, tienen 80 aviones, tienen 189 ciudades, es decir, van a tener que escoger dónde arrancan. Yo con el alma esperaría que arranquen en Costa Rica, para traernos, aunque sea los primeros turistas después de esta crisis. Pero ojo que dice Enrique, ojo Randall, el combustible en Costa Rica es sustancialmente más caro, el combustible de los aviones, sustancialmente más caro que en el resto de países. Nos están subiendo el alquiler en el aeropuerto, nos están subiendo, el uso del aeropuerto, y ahora sí, el alquiler le siguen cobrando $40,000 al mes. Otros países le han dicho a las aerolíneas, vean, como yo lo obligué a tener estacionados sus aviones, pues mientras tanto no pague nada. Costa Rica no lo ha aplicado y claramente somos un país particularmente caro también. Son las 2:34, vamos a ir a la pausa, regresamos para hablar de la economía mundial, en la que se enmarcan justamente las aerolíneas. Daniel Suchar, economista costarricense de origen venezolano, nos acompañará en minutos para entender la situación de la economía mundial ahora que pareciera que entramos todos juntos en una recesión por los próximos meses. Son las 2:35, permítanme hacer la pausa, hacemos el cambio de entrevistado y regresamos con Daniel Suchar. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. 2:40 p.m. Gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy les decía que lo habíamos dividido en dos, porque conversamos una parte con el presidente y fundador de Volaris, don Enrique Beltranena, que fue muy interesante porque realmente cuando él dice, mucho ojo, para empezar a operar ahí, apenas termine esta crisis, necesitamos resolver cosas que veníamos resolviendo, el costo del combustible de los aviones, el pago que se hace del alquiler del uso del aeropuerto Juan Santa María, y que venía subiendo de precio de manera importante, y que Costa Rica es particularmente caro, ¿verdad? Y las aerolíneas van a tener que decidir porque han tenido pérdidas millonarias. ¿Vieron cuánto cuesta alquilar un avión? Yo no sabía, yo pensé que las aerolíneas eran de
Los aviones eran de las aerolíneas y resulta que todo, en este caso, por ejemplo, Volaris alquila a todos. Y yo pensé cambiar el carro por un avión, pero son $350,000 al mes lo que se paga de alquiler mínimo de una aeronave. Vamos entonces a integrar a esta mesa de análisis ahora a don Daniel Suchar, que es economista y que nos va a ayudar a entender la realidad internacional respecto al tema económico. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, hoy a la distancia, por supuesto. Hola, Randall, espero que estés muy bien. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos esta tarde. Bueno, te voy a preguntar si estamos o no, pero también te voy a preguntar si nosotros estamos en una recesión mundial y qué significa una recesión mundial, Daniel. Bueno, primero tenemos que ir definiendo poco a poco lo que es la palabra recesión, puesto que eso, desde el punto de vista macroeconómico, significa que 2 trimestres consecutivos tienen que dar negativo el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando me hablan de recesión, yo le digo, mira, en realidad lo que estamos ahorita es una desaceleración mundial que hasta que no cumplamos 2 trimestres consecutivos, eso sería el primero y el segundo, del año 2020, podríamos estar opinando o definiendo de que estamos en una recesión. Lo que sí está claro es que la desaceleración, acá es porque son terminologías de macroeconomía, la desaceleración sí se está viviendo hoy en día y no se puede tapar el sol con un dedo, es de forma planetaria. Claro, cuando uno tiene una recesión, que insisto en el concepto que Daniel nos acaba de mostrar, son 2 trimestres con decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero también cuando tenemos una desaceleración, uno puede implementar lo que los economistas llaman medidas anticíclicas, es decir, contrarias a lo que está pasando para intentar sobrellevarlo. Sin embargo, para eso necesita tener algunas otras economías que estén pujantes. ¿Qué hacemos cuando todo el planeta está en desaceleración económica? ¿Con quién negociamos? ¿Con Marte, Daniel? Bueno, en realidad esto es una situación totalmente atípica, no tiene precedente alguno, puesto que cuando hemos visto problemas de un lado del planeta, otro lado del planeta está muy bien. En este caso sí, es un tema totalmente del mundo completo el que va a estar desacelerándose y obviamente aquí lo que va a jugar es una línea del tiempo entre los países que ya pasaron por donde asustan, digámoslo así, eso quiere decir ya son los que se van a ir recuperando poco a poco y que obviamente los que estamos detrás de la cola, eso quiere decir Latinoamérica, que fue la última región en contagiarse, será obviamente la última en recuperarse, pero todo tiene que ver en cómo va a ir marchando esos países que van a estar saliendo y desde el punto de vista de Costa Rica, al igual que el resto de los países del mundo, van a tener que ponerle un ojo importante a cada uno de los socios comerciales que tenga. Ve que Estados Unidos, siendo un socio comercial muy importante para Costa Rica, es el que tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus hoy en día. Entonces, es ahí donde hay un atentado prácticamente para la economía desde el punto de vista exterior de Costa Rica. Claro, la semana pasada estuvo aquí conmigo la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez. Bueno, no estuvo conmigo aquí, estuvo virtualmente doña Diala Jiménez. Y fue muy interesante porque yo quiero compartirte que yo arranqué la entrevista partiendo de que las exportaciones de Costa Rica eran 0. Porque yo decía, ¿a quién le estamos vendiendo nada en ese instante? Bueno, resulta que no, porque la gente que está en su casa en otros países sigue necesitando algunos productos que nosotros exportamos. Y aunque se han caído exportaciones como follaje, por ejemplo, que no tiene dónde venderse, o por ejemplo los productos agrícolas, hay otras exportaciones que se siguen sosteniendo. Lo cierto es que el intercambio comercial entre países, Daniel, está en el punto más bajo, sin llegar a 0, de la historia humana. ¿Es correcto? Claro, es que tiene todo un sentido lógico, obviamente en esto es argumentar lo que está sucediendo. Como la gente está encerrada en sus casas y obviamente cuando sale al supermercado lo que tiene que comprar es prácticamente lo más básico, obviamente la lista empieza a darle prioridad a productos diferenciados y no tanto a los exportados o los importados. Entonces, eso quiere decir, Randall, que
el flujo de bienes que se están dando no solamente a través de exportación de productos alimenticios, sino también productos electrónicos, productos de computadora, una gran cantidad de bienes. Esos son los que se han bajado, puesto que el consumo también ha bajado. Ve que en estos momentos, algo que decía don Enrique, es que desde su ventana él veía a Ciudad de México totalmente desolada. Claro. Entonces la gente dice, entonces ¿para qué voy a comprar un carro? Entonces, es ahí donde empiezas a darte los argumentos de por qué todos los sectores de consumo van bajando, obviamente, en su nivel de facturación a nivel planetario. Daniel, cuando yo leo las noticias de los diferentes países, te voy a poner un ejemplo. Encuentro a Bukele en El Salvador, entonces Bukele dice, no, yo sé cómo arreglar esto. O, a ver, Congreso, que lo mando yo, deme $5 mil millones. Autoríceme endeudarme por $5 mil millones. Y el Congreso se lo aprueba. Ya echó para atrás después, pero déjame quedarme en ese escenario. Ok, $5 mil millones. Y entonces vos vas a Venezuela y dice Maduro, nosotros vamos a pedir también un montón de plata. Y vas a Nicaragua y Ortega dice, nosotros también le vamos a pedir a organismos internacionales. Y yo me pongo a pensar, por Dios, solo hay 8 países que no tienen COVID-19. Si todos juntos nos ponemos a pedirle a las mismas fuentes, va a haber un momento en el que se acaba. ¿O es que yo no entiendo la dinámica mundial del dinero, Daniel? Bueno, mira, acá hay un tema importante. Un problema que se resuelve con dinero no es un problema, es una situación. Entonces, hoy lo que está sucediendo en el mundo es que tenemos una situación donde la gente necesita dinero y hay que buscar quien lo tenga para apalancarse. Eso es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que es mucho más fácil pedirle a otro que generarlo uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay países en los cuales sí tienen la posibilidad, primero porque tienen los ahorros, tienen las reservas, tienen déficits fiscales muy sanos, etcétera, en los cuales sí pueden agarrar e inyectar dinero de sus propias arcas hacia sus propias economías. Hay otras economías, tú mencionaste Nicaragua, Venezuela, bueno, obviamente países que están en retroceso en su Producto Interno Bruto, pero en el tema de Costa Rica, que tenemos un déficit fiscal por encima del 7%, no es tan fácil ir a pedir plata porque no todo el mundo te la va a prestar tan rápido. Lamentablemente, plata que te prestan, plata que hay que devolverla con intereses. Entonces, es ahí donde todo el planeta se empieza a mover de forma, y sí, arbitraria. Aquí no hay forma de decir a uno sí y al otro también. No, hay gente que le van a prestar más, hay otra gente que le van a prestar menos, puesto que tienen capacidades diferenciadoras entre ellas mismas. Obviamente, si todo el mundo le pide al Fondo Monetario, al Banco Mundial y etcétera, sí, obviamente ellos no tienen plata infinita para poderle prestar a todo el mundo. Y es ahí donde también empiezan las prioridades: a qué país le presto que me pueda generar un mayor aporte en el Producto Interno Bruto mundial para poder manejar una mejor economía mundial. Ya hablo desde el punto de vista del mundo, así, o sea, de la sumatoria completa del planeta. Daniel, bueno, eso te iba a preguntar respecto a... la plata no es infinita, ¿verdad? No es que somos la casa de papel y nos vamos a meter a imprimir billetes, porque finalmente así no se arregla el tema. Los países, hace un mes más o menos, la gente decía aquí en Matices, es que Costa Rica debería de hacer lo que hizo Emmanuel Macron, el presidente francés, de decir, le voy a dar a cada familia, voy a suspender el pago de alquileres, aquí está el pago de los alquileres. Lo que pasa es que olvidábamos una situación particular de Francia versus Costa Rica. Francia tiene superávit fiscal, es decir, tiene reservas ahí guardadas, ¿verdad? Y puede decir, yo voy a agarrar estas reservas, me va a quedar en cero, pero se las voy a repartir a la gente. Nosotros tenemos un déficit de 6.96, es decir, ya ni siquiera, no solo no tenemos plata guardada, sino que nos falta plata. ¿Cómo entender esta situación de dos realidades diferentes o tres realidades diferentes? Países que tienen un superávit, es decir, que tienen plata guardada, que pueden disponer de ella. Países que no tenemos plata guardada y que más bien debemos, los de déficit fiscal. Y países que no tienen, pero que están apostando a hipotecar el país a 30 o a 40 años, como Bukele en El Salvador, que dice, deme $5 mil millones y me lo pone a 40 años. Y lo va a tener hipotecado a 40 años. ¿Cómo entendemos esas tres realidades? Es que es ahí donde, bueno, es que tú acabas de decir
cómo entender las tres realidades. Sí, realmente es lo primero que tenemos que dimensionar cuando tratamos de traernos ideas de otros países y que la gente cree que todas son adaptables en Costa Rica. Créanme que cuando en Italia dijeron no se paga alquileres en los próximos 3 meses, yo tampoco quiero pagar alquileres 3 meses, pero hay unas finanzas públicas italianas que van a mantener esos alquileres de forma de un subsidio o de una amnistía y no sé qué. Lamentablemente Costa Rica no vive el mejor momento en finanzas públicas. Detrás de Venezuela y Trinidad y Tobago, incluso Brasil, es el peor déficit fiscal de la región de Latinoamérica. O sea, que lo que menos hay en Costa Rica es plata. Entonces, yo sé que es muy lindo y es muy bonito escuchar algunas ideas que han sucedido en otras latitudes y en otros continentes, pero tenemos que estar claros de que Costa Rica, cuando entró el primer caso de coronavirus, ya Costa Rica no estaba preparada económicamente ni siquiera para subsistir como país, sino que había pasado plan fiscal, etcétera, etcétera, y que todavía venía una gran cantidad de tareas por hacer. Ahora, obviamente, el panorama se complica mucho más, pero yo sé que mucha gente anhela que muchas políticas que se estén dando en otros países, ya sea El Salvador, ya sea Honduras, ya sea Argentina, ya sea Chile, uno lo quisiera tener en Costa Rica, pero no hay la plata para atenderlas todas. Sí, por supuesto. De hecho, Daniel, ¿qué te ha parecido a vos la respuesta, déjame salirme un momento de lo internacional, la respuesta económica costarricense de la atención de la emergencia? Mira, lo que ha sucedido es que Costa Rica ha tomado medidas que en este caso vamos a aplaudir la velocidad con la que la tomaron. Me parece que ha sido muy interesante esa parte, pero sí me queda debiendo algunas medidas definitivamente direccionadas hacia el bolsillo del costarricense, más que todo en el tema de agua, luz, teléfono, internet y, digamos, la canasta básica. Me hubiese gustado ver algunas alternativas por aquí. Sí vi alternativas para cuidar el empleo, este tema de ajustar la mitad de la jornada o un cuarto de la jornada para que las personas tengan todavía no solamente el empleo, sino también un poquito de sus ingresos. Me parece que es una medida que está bien, no podemos hacer más nada de lo que hay, me parece que está bien, pero creo que hay medidas que me hubiese gustado que fuesen un poquito más robustas, pero yo también estoy muy claro, Randall, y para todos los que nos están escuchando, es que ninguna medida puede ser escrita en piedra porque la pandemia nos está enseñando a todos a cómo ir reactivándonos o ajustándonos semana tras semana. Ve que al principio de la entrevista que tuviste con don Enrique, vos mismo estabas diciendo que ya la restricción vehicular también se acomodó. Entonces, seguramente van a haber medidas económicas que después de Semana Santa o posiblemente la semana que viene vayan a tener que o modificarse o fortalecerse. Sí, por supuesto. De hecho, realmente es muy complicado y ahora que te escuchaba hacia tu observación, voy a, para ejemplificar lo que le entendía a Daniel, voy a ponerme varios sombreros. Digamos que me pongo en este momento el sombrero de empresario, un empresario afectado por la disminución del flujo de capital. Y yo digo, el flujo de caja, y yo digo, bueno, vamos a ver, don Randall, empresario, ¿a usted en qué lo ha ayudado el gobierno desde que estamos en la crisis? Entonces yo con el sombrero de empresario puedo decir, en varias cosas. El IVA que yo recaude en el mes de marzo, que recaude en el mes de abril y en el mes de mayo, lo voy a tener que pagar hasta diciembre. El adelanto de la renta de junio lo voy a tener que pagar hasta diciembre sin intereses. Pero además me han bajado la carga impositiva del Seguro Social, por lo que tengo que pagar menos este mes. Y además los créditos que había adquirido, algunos bancos me están dando chance de pagarlos a más tiempo. Y los servicios públicos como la electricidad y el agua, en el caso de la electricidad no voy a tener que pagar este mes solo la mitad y ahí voy acumulando. Y el agua también. Ok, ese es mi sombrero de empresario. Ahora voy a irme, bueno, y además como empresario me dieron la posibilidad de reducir las jornadas de mis empleados y de suspender el contrato laboral para no quedar yo en quiebra. Ok, ahora voy a quitarme ese sombrero y me voy a poner el sombrero del trabajador, del costarricense. Y le digo la misma pregunta, a usted costarricense, ¿en qué le ha ayudado el gobierno en
un mes de crisis. Y yo te puedo decir, bueno, hoy aprobaron en primer debate, me falta el segundo, que nos van a dar el FCL si me bajan el salario. Ajá. ¿Y qué más? No, nada más. ¿Cómo nada más? Sí, nada más. Yo tengo que pagar la misma luz. Los bancos realmente lo han hecho a su absoluta libertad. Si yo estoy en un banco que es muy consciente y dice no paguen hipotecas 2 meses, me gané la lotería. Si estoy en otro que me dice no la pague, pero dentro de 2 meses tiene un crédito nuevo más los intereses, me compliqué la vida. O sea, realmente es así como yo entiendo que hay muchas medidas dirigidas a mantener a los empresarios para que sostengan la empleabilidad, pero no tanto porque haya una inyección de efectivo o de flujo de caja a cada hogar costarricense, Daniel. Estás en lo correcto, Randall. Ahí también te quiero sumar que hay algunas medidas en la parte de agua y luz para los empresarios, ¿no? Que tengan más de 2.000 kilowatts hora, y para el ámbito del bolsillo del costarricense, el CONACYT, conjuntamente con la SUGEP, también le dio chance de que la gente pueda readecuar deudas. Quería complementar simplemente con lo que acabas de comentar para fortalecer tu comentario. Pero eso es lo que yo acabo de mencionar, en el cual no quedé muy contento, puesto que quedó el ciudadano común un poco desprotegido, a como en otros países sí ha sucedido, pero vuelvo a repetir, cada país tiene su naturaleza, entonces por eso es que hay que ver con lupa qué es lo que va a pasar. Daniel, justamente un día de estos me hicieron una pregunta que es muy simple pero muy compleja. ¿Sabes por qué esta contradicción? Me dijeron, bueno, ¿y quién manda a los bancos? Y yo no supe responder, Daniel, te traslado la pregunta. ¿Quién manda a los bancos? A ver, aquí acordemos que los bancos en Costa Rica hay 2 tipos. Hay el banco gubernamental, que obviamente son 3 bancos muy fuertes en Costa Rica, con más de 100 años, todo el mundo conoce. Y luego está, desde el año 93-94, la apertura de los bancos privados en Costa Rica. Los bancos obviamente están en una libre competencia, en el cual los 3 bancos gubernamentales prácticamente marcan la pauta de tasas de interés, créditos, etcétera, y los bancos privados obviamente tratan de ser competitivos con base a esa pauta que marcan los bancos gubernamentales. Hoy en día hemos visto directrices de parte del Banco Central, incluso del Ejecutivo Nacional, que le dice a los bancos gubernamentales qué tienen que hacer para que las tasas activas sean más baratas, y ahí los bancos privados también empiezan a movilizarse. Pero definitivamente, más allá de la Superintendencia de Entidades Financieras, que regula todo el sistema financiero, no es que un banco privado tenga que recibir la orden de alguien. Lo que va a hacer es ajustar sus estrategias comerciales con base en el entorno que hoy día tenemos. Entonces, no se le puede mandar a pedir a un banco hacer A, B o C si está en el ámbito privado, pero lo que sí está claro es que el entorno obliga al privado a pegarse a lo que marca el gubernamental. Claro, Daniel, pero es como una invitación. Si me lo permitís, digamos, por ejemplo, yo no puedo ser gobierno hoy, y aquí, perdón, voy a hacer una aclaración, y es cierta, es que alguien me puso, Randall, usted en la ilustración que dio preguntaba, ¿qué ha hecho el gobierno? Y yo voy a reconocer que la Asamblea Legislativa, en términos económicos, es la que ha liderado absolutamente los esfuerzos. El gobierno lo ha hecho en materia sanitaria, pero en materia económica, la Asamblea Legislativa se ha puesto una flor en el ojal, por lo menos en la velocidad de las soluciones. Faltan las otras que Daniel mencionaba. Que Daniel mencionaba, por supuesto. Son las 3 en punto. Daniel, te decía, es una invitación, es decir, yo no puedo como gobierno, como Estado, decirle mañana a los bancos, señores, me bajan todas las tasas 5%, o no puedo decir, ¿saben qué? Se suspende el cobro de todos los préstamos y hasta dentro de 3 meses vuelven a cobrar. Lo que puedo hacer es manipular, desde el buen punto, desde el buen uso de la palabra, manipular las herramientas o los instrumentos como la tasa de política monetaria, por ejemplo, que yo se la bajo a los bancos,
esperando, teniendo fe de que eso tenga un eco en una disminución de intereses en el corto plazo. Eso es así, Daniel. Yo no puedo, gobierno, Estado, decirle, señores, me bajan las tasas. Eso es correcto, Randall. O sea, usted lo que hace es manipular, vuelvo a repetir, voy a utilizar igual la metáfora tuya, manipular, metáfora estamos usando, la metáfora de manipular, de poder ajustar, que así se le conoce como en el ámbito macroeconómico, ajusta las tasas de política monetaria, en este caso para hacer política monetaria expansiva, bajan las tasas de referencia y los bancos gubernamentales empiezan a recibir una directriz de parte del Ejecutivo Nacional para que ellos puedan ajustar sus tasas. Lo que hace el banco privado es monitorear su entorno, monitorear su ambiente competitivo, se da cuenta que el banco, o mejor dicho, los bancos gubernamentales están siendo más competitivos y es ahí donde ellos reaccionan como una empresa totalmente en competencia y dicen, ok, yo puedo ajustar las tasas o puedo agarrar y tener las mismas estrategias, etcétera. Ahora, no es, o sea, si llega un banco y dice, no, yo me quedo donde estoy y sus clientes deciden quedarse con esa entidad financiera, ahí no hay para dónde ir. O sea, eso es totalmente una libre competencia en un mercado abierto como el que vivimos hoy en día en Costa Rica. Hablemos del dólar, Daniel. Yo te escuché un día de estos en Noticia Monumental y yo decía, qué dicha, yo tengo un billete de $20 guardado en la billetera y Daniel dijo que iba a subir. Y digo, no me da eso ni un billete de 1,000 colones de ganancia. Daniel, estoy revisando los términos en ventanilla. El más barato está en 582 la venta, el más caro está en 589 la venta. Es decir, no ha subido tanto pese a la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Bueno, te cuento rápidamente, Randall, de que uno de los termómetros, hay dos termómetros que se mueven muy rápido. Uno, la tasa de interés, y el otro es el tipo de cambio. Ya el tema de los bonos es otra cosa. Pero bueno, la tasa de cambio obviamente es algo que todo el mundo monitorea todos los días. Y en los últimos 20 días, prácticamente desde que hubo el primer caso o los brotes, obviamente ha tenido un indicador hacia el alza, puesto que también ha habido un poquito de incertidumbre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ha sucedido con la fluctuación? La fluctuación en realidad no es una fluctuación que salga de los niveles conservadores de una fluctuación normal. O sea, el tipo está tranquilo moviéndose dentro de sus bandas permisibles. Si usted tiene una devaluación prácticamente de 5% de un día para el otro, ahí usted va a ver una intervención rápida del Banco Central, porque eso sí representa un shock en la economía, como sucedió en México, como sucedió en Chile o como está sucediendo en Colombia, que sus monedas se han devaluado bastante fuerte en menos de 10 días. Acá en Costa Rica, incluso hoy, 1 de abril, ya empezó a retroceder 2 colones. Y eso también tiene que ver, puesto que seguimos teniendo gente que tiene créditos en dólares, que al final del periodo de un mes, eso quiere decir los últimos días, tiene que ir a cambiar los dólares para pagar sus préstamos. Hay empresas que tienen préstamos en dólares que todavía siguen teniendo que pagarlo. Entonces, en realidad se ha movido un poquito por la fluctuación regular y también un poquito por la incertidumbre, pero no estamos en presencia de corridas financieras o de un grado de incertidumbre muchísimo mayor a lo que ha sucedido con estos 3 países que todos conocemos, Colombia, Chile o México. Daniel, yo te iba a pedir que me explicara lo de las bolsas mundiales. Un día de estos no, hoy en la mañana me topé a un amigo, le iba a hablar y le dije, mira, y me dijo, suave, ¿y yo qué pasó? Que estoy viendo que la bolsa de Wall Street cayó 3%. Y le dije, ¿y eso qué significa? Me dijo, no tengo idea, pero se oye horrible. ¿Qué significa eso? Usualmente la bolsa de valores a nivel internacional, tú tienes 5 bolsas, digamos, fuertes que como que te lideran en los mercados internacionales. Por supuesto, el Dow Jones, que es la de Nueva York, que es la que todos vemos. Está la de Londres, está la de Tokio, que es la Nikkei, está Shanghai y por supuesto está en Frankfurt. Obviamente hay muchas más, pero estas 5 son las importantes. Ahí cotizan una gran cantidad de títulos, etcétera, y cuando las empresas empiezan a vender sus acciones y sus empresas no tienen una proyección de fuerza, de credibilidad, obviamente las acciones empiezan a perder valor y ahí es donde te das cuenta que uno viene y dice, la bolsa va de caída.
lo que está sucediendo hoy en día, Randall, y para todos los que nos están escuchando, es que la bolsa de valores es un reflejo de la incertidumbre que puede causar, tanto hacia lo bueno o hacia lo malo, cualquier tipo de comentario político o militar o etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Y te comento rápidamente, Randall. El lunes Dow Jones subió como nunca. O sea, ¿por qué? Porque la empresa farmacéutica Johnson & Johnson había dicho que el gobierno de los Estados Unidos le había transferido 450 millones de dólares para la compra de vacunas. Entonces, eso le daba un entorno favorable al país. Y al día siguiente, el gobierno de los Estados Unidos dijo que ya iba a sobrepasar prácticamente los 200,000 casos de infectados. Entonces, lo que se hizo bonito un día, al día siguiente causó un revuelo enorme. Y las bolsas, por supuesto, son muy sensibles a este tipo de comentarios que se puedan dar, como te acabo de decir, a nivel político, económico, militar, etcétera. Es decir, es casi el estado de ánimo de una economía. Sí, es el estado de ánimo de mucha economía, pero lo que pasa es que mucha gente se deja llevar por lo que sucede en las bolsas y en realidad hay fluctuaciones que se pueden dar tranquilamente por un chisme o por un argumento no fortalecido, entonces la gente se pone un poquito más nerviosa. Pero lo que sí está claro es que hoy en día Estados Unidos se convirtió en el foco importante, el más importante de infecciones a nivel mundial, ya pasó a China, ya pasó a China, ya pasó a Italia, ya pasó a todo el mundo. Entonces obviamente la gente se preocupa porque es la potencia mundial, el consumidor más importante, la primera economía del mundo, entonces ya ahí empieza todo el mundo a tambalear. Claro, de hecho estaba revisando el resultado de las bolsas de hoy. Hoy, te cuento, hoy mismo, no, mentira, este no es el de hoy. Es del pasado lunes y cuando me dijiste que nunca en la vida Wall Street había subido tantísimo como subió. De hecho, tuvo el mejor día desde 1933. Daniel, ayer estaba escribiendo un artículo y quería poner que la situación económica era muy difícil para Costa Rica y para el mundo. Entonces empecé a hacer comparaciones. Entonces puse la peor situación económica y entonces me quedé pensando, yo puse desde los 80. Después me arrepentí y dije, no, suave, esto es más grave que los 80. Entonces puse la mayor crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y después dije, no, suave, no estoy seguro. Lo borré y puse desde la crisis de 1929. Y no estaba seguro tampoco. Y entonces borré y iba a poner desde la Primera Guerra Mundial en 1914, Daniel, y no hallé qué poner. ¿Esta es la peor crisis desde cuándo? Mira, en realidad es una crisis, digamos, desde el punto de vista sanitario, no es tan grave como otras que, como hemos visto, ébola, SARS, incluso la parte de SIDA, se ha mencionado que son muchísimo más, la gripe española, han sido muchísimo más fuertes o en realidad han causado mayores decesos. Lo que pasa es que esta gripe, en este caso el COVID-19, ha tenido otro ingrediente, que es el ingrediente de la información que viaja muchísimo más rápido. Hace exactamente 100 años la gente ni siquiera sabía lo que era la gripe española. Hoy en día todo el mundo sabe de qué se trata el COVID-19, cómo está, que es un virus, que no es una bacteria. Entonces también la parte de las redes sociales, la internet, etcétera, ha jugado un papel fundamental para decirnos a todo el planeta que existe, que estamos en esta coyuntura. Y eso después, al tomar las decisiones que se tienen digamos, en los diferentes países, de estar confinados, de que por favor no salgan, y que obviamente son decisiones diferentes a las que se han vivido en otras épocas o en otras epidemias, eso obviamente viene a agravar muchísimo más la cifra de que puede tener el mundo desde el punto de vista de economía. Entonces, yo no veo, o sea, si la cifra económica, obviamente, que se puede comparar con la depresión de 1929 o que puede haber una corrida del 2008, etcétera, en realidad la pandemia no es tan fuerte como otras, pero también ha jugado un papel fundamental la información con la que todo el mundo ha detectado el nivel de problema de todo esto, y obviamente la gente se ha calmado o se ha retraído en el tema del consumo. O sea, en líneas generales, Randall, desde el punto de vista sanitario han habido otras epidemias, pandemias muchísimo más letales, esta no tanto,
pero también las fuentes de información que nos dan todos los días, las diferentes fuentes de información, hacen que el planeta entero se dé cuenta de lo que está pasando y no lo que sucedía hace 20 o 30 o 40 años. Daniel, yo intentaba hacer, ayer cuando iba para la casa, después de estar aquí en la radio, intentaba ser un poco positivo y decir, bueno, suave, resulta que hay negocios que la están viendo bien. Intenté hacer una lista mental y dije, bueno, los supermercados. Los supermercados creo que no pueden quejarse de estar en crisis porque la gente hace fila incluso para entrar a los supermercados y está comprando un poco más de todo. Después pensé, ¿qué más? Y entonces los servicios, el gas, por ejemplo, la compra del gas, si la gente está en la casa y consume más gas, y intenté ir ahí haciendo, digamos, una lista, llegué a esos dos, nada más. ¿Estás de acuerdo conmigo y se te ocurre alguno otro? Bueno, voy a desglosar un poquito algunas cosas que han sucedido. Cuando vos hablas de supermercados, Randall, obviamente el supermercado tiene una gran cantidad de bienes que están diferenciados, unos que están en higiene, otros que están en salud, otros que están, por supuesto, en cuidado del hogar, cuidado personal. Todas esas empresas de consumo masivo, obviamente, van a tener una mayor demanda, puesto que mucha gente está en las casas, se lava más, digamos, los dientes, o va más al baño, o tiene que mantener las casas más limpias, porque eso es lo que sucede. Entonces, el supermercado engloba muchas cosas, pero en realidad son muchas aristas que están ahí metidas. Recordemos también que hay empresas que reparten comida, que reparten bienes, y también esas aplicaciones también han llevado a creaciones de nuevos empleos. Entonces, también es otra área que también ha salido adelante. Por supuesto, yo no voy a negar que la parte de la salud, y no tanto el tema directamente del COVID-19, sino cada vez que alguien tiene algún síntoma, lo primero que hace es ir a la farmacia, o lo primero que hace es buscar un profesional en la salud. Entonces ahí te das cuenta que también la salud, o el área de la salud, también va a estar dando buenos frutos desde el punto de vista financiero. Y obviamente hay otras áreas que se pueden ir migrando y que hoy en día lo están haciendo. Mira que muchas sodas, restaurantes, servicios, gimnasios, ahora lo que han hecho es migrar su servicio hacia atención virtual, atención remota, asistencia. Entonces, no todo el mundo, no todo está mal. Hay unos sectores que están muy bien, otros sectores que se están transformando, y definitivamente no puedo negar que hay sectores como el turismo y todos los agregados que están detrás del turismo que están muy golpeados en estos momentos. De hecho, ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Canatur y él hablaba de temporada cero los próximos 3 meses, que es 0 ingresos, 0 turistas. Sí, Rubén Acon está, que es el presidente de Canatur, don Rubén Acon, está preocupadísimo. También pensé, y aquí Heiner también me está ayudando, que está conmigo en controles, la creación de páginas web, por ejemplo, es un negocio que puede repuntar en ese momento. El marketing digital, e-commerce, los procesos de pagos en línea, Netflix, las plataformas. Hay oportunidad de negocios. Yo estoy seguro que el índice mensual de actividad económica vendrá disminuido, digamos, al último mes, pero también estoy seguro que no estará en cero, Daniel. No, es que mira, hay cosas que no han parado. O sea, por ejemplo, hay gente que sigue construyendo, hay gente, tenía la inercia de la construcción, o el tema de la educación, sigue la gente dando las clases. En el caso mío, estoy dando clases de forma virtual. La gente sigue invirtiendo, digamos, en asistencias remotas. Puntualmente tengo que dar una conferencia mañana y la doy de forma con la plataforma de Zoom, hoy, y hablo de Zoom porque Zoom es una de las pocas empresas en Estados Unidos que ha prácticamente triplicado el valor de sus acciones, porque hoy en día es una de las tantas aplicaciones que se utilizan para este tipo de programas, bueno, que estoy haciendo yo contigo en estos momentos. ¿Ya la investigaron, Daniel? ¿Ya investigaron si Zoom tiene algo que ver con esta pandemia? Mira, yo de verdad te voy a decir una cosa. Hoy mi mamá, y lo digo, mi mamá me preguntó algo muy similar y yo le dije, mami, yo prefiero creerle a la Organización Mundial de la Salud y no estar pendiente de esa gran cantidad de estrategias, chismes y cosas, porque la verdad, personalmente, Randy, creo y sigo creyendo que esto fue algo que sucedió en una mutación de animales exóticos en Wuhan y se pegó y bueno, se volvió pandemia, y quisiera creer eso
porque si no me pongo a pensar en muchísimas otras cosas. ¿Sabes por qué te pregunté? Y lo voy a confesar, porque vi un meme esta mañana, me hizo mucha gracia. Estaba viendo el crecimiento de Zoom, que Daniel nos estaba contando, y hay ¿vos viste Scooby-Doo? Sí, por supuesto. Bueno, Scooby-Doo de ahí era, ¿cómo se llamaba? La máquina del misterio. Bueno, resulta que ellos lograban identificar el misterio y al final siempre llegaban y le quitaban la máscara a alguien. Entonces vi un meme que decía, ¿y quién está detrás del COVID? Le quitaban la máscara y aparecía Zoom. Pero me hizo gracia porque es digamos, si uno puede decir, esta empresa ganó con COVID, es Zoom. Ahora sí, perdona que te interrumpiera. No, es que te digo una cosa, mira, vamos a hablar de marcas, pero obviamente las marcas son de tema académico. Mira que está Hangouts y está la parte de Google Academics, y hay una gran cantidad de marcas que están aprovechando o simplemente les sirvió de forma enzimática catalizar todo esto, y que hoy en día hicieron una plataforma muy robusta y que se están utilizando. Hoy porque estamos vos y yo utilizando Zoom, pero antes de esta entrevista yo estaba utilizando otra entrevista que estuve haciendo con otro que se llama InDrive o Believe Me o algo así, y la verdad que lo que ha sucedido es que la parte digital va a tener un repunte importantísimo. Y por otra cosa que te voy a comentar, Randall, y no es Costa Rica, es a nivel mundial, nos vamos a estar dando cuenta que esta situación de estar en las casas haciendo teletrabajo, etcétera, le va a empezar a picar a muchos jefes o directores poder tomar decisiones de los gastos operativos que se tengan a nivel, digamos, de alquileres o de papelería o todo eso. O sea, posiblemente podamos tener un segundo semestre de personas que vayan a transformar sus empresas en empresas mucho más chiquitas, o cuidado no migrarlas directamente a lo que es el teletrabajo como tal. Claro, yo pensaba ayer, de todos los programas que hemos hecho de análisis económico, Daniel, la importancia de decir déficit fiscal, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, digamos, la mayoría de la gente dice, a mí qué, que haya déficit fiscal o no haya déficit fiscal. De hecho, en una situación como la que estamos viviendo hoy, entendemos la importancia estructural de que no exista déficit fiscal y de que no exista informalidad en la economía, porque los que estamos formales, por ejemplo, si hoy en la tarde o mañana nos hacen una reducción de la jornada, al día siguiente podemos ir a pedir el FCL porque estamos en la formalidad de la economía. Por eso es que es súper importante la disminución de la informalidad, la disminución del déficit fiscal, y créanme que hoy todos estamos agradecidos de que el año pasado no se aprobó un proyecto que era muy popular para entregarle a la gente el FCL el año pasado, para que se fuera a comprar pantallas, y el ROP, porque hoy sí lo necesitamos justamente para una emergencia. Mira, y exactamente, Randall, por eso es que cuando uno hace estos análisis internacionales, cuando uno sale un poco a ver qué es lo que está sucediendo en otros países y de repente ves algunas tasas de impositivas más altas o empiezas a ver estados más pequeños y de repente empiezas a ver distintas maneras de operar las finanzas públicas de esos países, es cuando te das cuenta que en algún tema como este, que es una pandemia que llegó sin avisarnos, es ahí la importancia de poder tener unas finanzas públicas mucho más sanas. Hoy Costa Rica, que está cercano a un 7%, 6.96, perdón, fue con el que cerró el 2019, lamentablemente no te pone primero en la fila para poder pedir de una manera más blanda esos pedidos. Y lamentablemente es así, o sea, eso es lo que tenemos hoy. No podemos echar tierra al país, hay que sacarlo adelante y lo vamos a sacar, o sea, pero aquí es donde uno puede empezar a entender por qué hay que hacer algunas recortes estructurales, empezar a optimizar mucho más el aparato gubernamental, etcétera. O sea, pero en realidad es cuando tú comparas con otros países que sí están tomando decisiones mucho más drásticas y que ahora todos anhelamos en Costa Rica. Son las 3:20. Daniel, permíteme, también nosotros necesitamos ingresos, así es que voy a ir a la pausa comercial y pensá la canción, no la digas, pensá la canción nada más, porque cuando regresemos en vivo te voy a tener que preguntar la canción. De por sí, Daniel siempre escoge muy buenas canciones. 3:20, vamos a la pausa y volvemos.
3 de la tarde con 22 minutos. Nos estaban preguntando hace un instante a través de redes sociales, Daniel, si es un buen momento para endeudarse. Hay gente que quiere comprar casa y que dice, puedo comprarme casa tal vez en este instante. ¿Es un buen momento, Daniel? Mira, en estos momentos lo importante es que usted tenga muy claro cuáles son sus gastos, y hablo de los gastos primero antes de hablar de los ingresos. Si usted se da cuenta que en sus gastos puede darle prioridad a algunos créditos o le puede dar prioridad a algunos apalancamientos o compromisos que no vaya a tener ningún problema, dele tranquilo, siga con sus sueños, siga con su anhelo de tener la casa, el carro, etcétera. Pero si usted dentro de esta población que lamentablemente o se le ajustó el salario al 50% o se le ajustó el salario al 25% o lo suspendieron de su trabajo, tenga un poquito de paciencia. No es necesario obtener el bien tan rápido. Si usted hace las decisiones con cabeza fría, le va a ir muchísimo mejor, y recordemos que hoy estamos en un momento en el cual vale la pena pensarlo una y otra vez antes de comprometerse en algo que usted no esté seguro para hacerlo en los próximos días. Daniel, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Realmente ha sido muy rico el análisis respecto a este tema, así es que te agradezco enormemente. Te voy a preguntar la canción al aire. Claro que sí, Randall. La verdad que tenía ganas de poner varias canciones. De hecho, desde la última vez que estuve tenía ganas de ponerla, pero hoy tampoco lo voy a poner. Hoy necesito compartir una muy linda. A mí me encanta, se llama Stand, de un grupo llamado Poison, que tenía una canción que se llama Every Rose, Harrison, todos lo conocemos, pero esta canción se llama Siempre Estar de Pie o Stand, porque creo que es válida para este momento en el cual todos nos vemos en una tormenta, digámoslo así, y siempre hay que saber, hay que levantarse y hay que estar de pie. Así es, Daniel. Stand de Poison, que por cierto, Every Rose Has Its Thorn, que es la canción más famosa de Poison, que citaba Daniel, por supuesto que toda la conocemos. Vamos a conocer nosotros esta nueva, Daniel ya la conoce, pero dice que es una muy buena canción. Así es que, Dani, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. El abrazo para ti, para todos los radioescuchas, y muchísimas gracias. Y por supuesto, no me quiero despedir sin decirle a todo el mundo, hay que apegarse a los protocolos de higiene, el protocolo de salud, distanciamiento. Por favor, hagamos caso a lo que nos están diciendo desde los ministerios de salud en todo el planeta. Chao, Daniel, que estés muy bien. Poison, despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.